Your voice, your opinion, your community. Fact TV, free speech protected. The following is independently produced programming. The views and opinions expressed are those of the producers and do not reflect the views and opinions of Falls Area Community Television, our staff, or board of directors. Todos en algún momento usamos una máscara para encajar, para protegernos, para no mostrar lo que realmente sentimos, pero aquí no las quitamos. Sin Máscara es un espacio donde la verdad tiene voz, donde las personas hablan de lo real, de lo más íntimo de su vida. No venimos a juzgar, venimos a escuchar tu historia. Sin Máscara, tu voz real, tu historia real. Bienvenidos, queridos televidentes. Esto es Sin Máscara con Viviana Márquez. Hoy no hay invitado. La historia real detrás de una cámara. Hoy soy la historia. Decisiones que son bastante difíciles. Salir de mi país no fue nada fácil. Atravesar, quizás pensar con todas las cosas que me iba a enfrentar en el momento. Pude tener miedo, pude decir no, pero sabía que lo que estaba presentando en el momento no era fácil. Pensar que dejar mi familia, mi infancia, donde crecí, donde me formé, hubieron momentos de mucho dolor para mí y para toda mi familia. También crecí con el propósito que Dios me tenía en sus planes, de ser cristiana evangélica en una iglesia que le ha abierto las puertas a miles de personas de nuestra comunidad. Mi familia también ha sido parte del conocimiento de la palabra de Dios. Una iglesia donde crecimos unidamente, donde me formé. Fui parte de la danza, fui parte del teatro, de lo que Dios iba formando cada día en mi vida. Mis abuelos, hoy recuerdo parte de mi historia, de la educación hermosa que formaron en mi vida, la mujer que hoy en día soy. Realmente con mucho dolor, quizás puedo hablar en este momento y expresar todo lo que he vivido. Miedos, temores, incertidumbre, ansiedad, depresión. He decidido quitarme una máscara y ser honesta con toda mi audiencia. Contar parte de las dificultades, de los procesos, pero también de todo lo que Dios ha formado y ha hecho en mi vida. Mi abuela, Carmen Aide Fonseca de González, una mujer luchadora, emprendedora, una mujer que lo dio todo por sus hijos y aún por mi vida. Aún en el momento más difícil de su proceso, me decía: Viviana, la vida no es fácil, pero tienes que hacerle frente. Mi papá una y otra vez me lo repetía: Viviana, la vida no es fácil, tienes que hacerle frente. Y quizás esas palabras confortaron mi vida y tuve que prepararme mentalmente y físicamente. Se llegó el momento que tenía que salir de mi país, abandonar mis raíces, de donde crecí, de donde me formé, de donde Dios formó esta joven que hoy en día se ha levantado para esta nueva generación y ha creado el programa de Sin Máscara. Me costó, no estaba preparada, pero me tocó salir de mi país indiferentemente. Las cosas ocurrieron rápidamente. Tuve que abandonar mi país, pero en medio del dolor también entendí que Dios escribía parte de mi historia, de todo lo que Dios ha hecho conmigo en este momento. Algo que no lo entendía, pero que ahora puedo entenderlo. Para mí no fue fácil, como les estoy diciendo en este momento, para mi familia tampoco lo fue. Y quizás cuando comenzamos esta travesía de poder, sin saber con lo que nos íbamos a encontrar, con las dificultades, el miedo, la incertidumbre, el terror, dolor
de las familias, dolor de mi familia, el ver mi familia llorar, desesperada. Teníamos que continuar, sin importar lo que sucediera. Avanzamos y quizás hubieron noches desgarradoras en nuestras vidas, noches sin poder dormir, con mucho miedo, porque pensábamos que podíamos morir en el lugar donde estábamos. Quizás podíamos ser atropellados en medio del camino, quizás por carros, como lo fueron familias en ese instante, atropelladas enfrente de nosotros. Momentos que teníamos que atravesar que sin importar que fuera de día, que fuera de tarde, que fuera de noche, teníamos que continuar, avanzar con las personas que estaban a nuestro alrededor y acampar en ese momento en el lugar que nos esperaba, debajo de un árbol, en una casa, sin importar el lugar que fuera, allí acampábamos. Mirábamos a nuestra hija y por un instante decíamos que era el motor, la fuerza que nos impulsaba a seguir adelante. Para nosotros salir de mi país no fue solo una decisión, fue el comienzo de un proceso donde Dios lo iba a transformar todo. Era mucho dolor dejar tus raíces, tu familia, tu cultura, el amor de tus hermanos, pero tenías que continuar, teníamos que avanzar. Y así avanzábamos poco a poco. Aprendí a vivir con el miedo, aprendí a vivir con la incertidumbre, aprendí a vivir con la miseria, aprendí a dormir en la calle, aprendí a pedir para poder sobrevivir con mi familia. En ese momento ya no era yo sola, era junto a mi familia. Ellos me daban la fuerza, pero también era mi mayor preocupación, porque no estaba sola. Me preocupaba mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposo, mi hija, la familia que Dios me regaló para amarlos, para valorarlos, para quererlos, para estar cada día allí con ellos en todo momento. Sentíamos quizás ya el miedo no era conmigo sola, sino también era con todos los que estaban en ese momento. Escuchar tantas cosas y presenciar tantos momentos difíciles. Quizás fuimos tomados por personas sin ningún tipo de motivos, llevados a lugares donde fuimos encerrados. Y tan solo mi hija de 3 años de edad, en ese momento, yo me preocupaba tanto y yo decía, Dios mío, ¿por qué mi hija puede vivir tantas cosas como lo que estamos viviendo? Pero mi mamá y mi papá siempre fueron hombres de fe. Jorvis Márquez y Yahama Quevedo son mis padres. Orgulloso de tener los padres que tengo. Los amo, papi. Gracias por ser mis padres. Gracias por nunca darnos la espalda. Gracias por estar allí en todo momento. Una de las palabras más difíciles para mí era que siempre mis papás decían, de este lugar vamos a salir. No te preocupes, hija. Dios no va a sacarte aquí. Hay que hacerle frente a la vida. Hay que ser fuerte. No desmayemos, decía mi mamá. Una mujer de fe. Una mujer que siempre he creído en lo que Dios habla a la vida de ella. Mi papá era un hombre que todos le decían Moisés. Porque era un hombre que no perdía la fe. Siempre reunía a las personas que estaban a mi contorno, juntamente con toda mi familia, para orar, para decir, no nos sintamos solos, Dios está una y otra vez más con nosotros. Y quizás en ese lugar, cuando fuimos encerrados, pudimos presenciar muchas cosas desgarradoras, extorsiones, maltratos físicos y verbales, abusos sexuales, de ver a otras personas cómo abusaban de ellos. Y quizás en el momento no pudimos hacer nada, porque siempre y cuando tienes que confiar en Dios y estar allí y no poder hacer nada en el momento. Pero había algo en nuestras vidas que sí se podía hacer. Hablar con Dios en nuestra mente. Porque nadie te iba a escuchar, solamente Dios iba a entender tus miedos, iba a entender
quizás tus incertidumbres en el momento, iba a entender el dolor que estabas viviendo, y Dios lo era todo en ese momento. Era el único que podía entender cada situación de nuestras vidas. Hoy puedo comprender millones, somos una familia de tantas millones de familias que pudieron pasar por el Darién. Muchos conocen la selva El Darién, una selva desgarradora, una selva donde sí se ven cosas que quizás cuando se muestran en videos y hay evidencias, se comprende y se afirma que es así. Caminar alrededor de tantas personas fallecidas, olores putefactos, olores fuertes, y caminar y caminar y caminar sin rumbo de ver esa salida, pero confiando en alguien que tú no ves, pero que sientes a tu lado al momento. Siempre estaba Dios allí guardándonos y cuidándonos en todo momento. Algo que es difícil para las personas. Puedo entender las personas que quizá dicen, yo no creo en Dios. Yo respeto la religión de cada quien porque es entendible que a veces no crean en alguien que no ven, pero es alguien que existe, que es real, que sentimos en nuestras vidas, que sí lo ha dado todo por nosotros, por la familia. Un Dios que nos guardó en todo momento. Un Dios que nos guardó cuando estuvimos secuestrados. Cuando mi familia fue secuestrada, allí estuvo Dios guardándonos, dándonos la victoria en todo momento. Pensábamos que cuando las personas se acercaban a nosotros eran para hacernos daño, pero no. Era Dios enviando cada persona, cada ángel, para que sustentaran nuestras vidas. Y fuimos sustentados con agua, con refresco, con comida. Ahí estaba Dios, aunque conocimos el hambre porque caminábamos sin poder parar en situaciones. No comíamos porque no había alimento a nuestro contorno, pero entendíamos que era parte de un proceso. Y sé que muchas personas tienen historias, pero es necesario que las personas conozcan que en los procesos y en los tiempos difíciles también hay un Dios que existe detrás de todo esto. Los procesos son necesarios, son parte de nuestras vidas, para luego contar con evidencia lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para hablar de que Dios es real, para hablar de que Dios es auténtico. No me avergüenzo de hablar del hombre que dio su vida en el Calvario por mí, por mi familia y por la humanidad. No me avergüenzo de hablar del Creador del cielo y la tierra, que se llama Dios. ¿Sabes qué? Había un versículo de la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cada proceso que vivíamos, allí estaba Dios. Allí estaba Dios abarcando ese versículo aún más. Y dice su palabra en Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y quizás hay muchas personas que no entienden ese versículo de la Biblia, pero cuando pasamos por procesos, todas esas promesas son respaldadas para nuestras vidas. Dice su palabra en Lucas 1:37 que no hay nada imposible. ¿Y qué hubo imposible para Dios en ese momento? Nada. Porque pudimos convivir con el miedo, pero el miedo no nos venció. Pudimos vivir con la incertidumbre, pero lo que estaba a nuestros contornos no nos dañó. Pudimos vivir en medio de un secuestro, pero no fuimos dañados. Es que por eso les digo, es necesario creer en el Dios viviente, en el Dios que creó el cielo, en el Dios que creó la tierra. Siempre en la vida existen arquitectos, diseñadores que construyen casas, que diseñan tu propia casa a tu estilo, a tu manera. Le dan forma, le colocan puertas, le colocan ventanas y quizás la pulen de la manera que ellos quieren. Así hay un Dios que te crea a ti, que me crea a mí. Un Dios que nos da forma, un Dios que nos alimenta, un Dios que nos prepara, un Dios que nos realza para brillar en la vida.
Vivimos tantas circunstancias tan difíciles, tan dolorosas, tan desgarradoras, momentos que quizás no se hablan, que se llevan en lo más profundo de nuestro corazón, historias que jamás pueden ser contadas, que solamente en la intimidad con Dios y tú hay el entendimiento. Pero déjame decirte que ninguna de estas circunstancias pudieron detener el propósito de Dios en nuestras vidas. Hoy estoy sentada contando parte de lo que fue nuestro proceso como familia, dándole acción de gracia a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios es grande, Dios ama a la humanidad, Dios es real. Dios nos creó con un brillo y con un propósito. No caminamos solo por misericordia, caminamos porque tenemos identidad del reino, porque pudimos entender que todos estos procesos nos formaron. Esta travesía no solo nos cambió la vida, sino nos transformó nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar y de ver las cosas. Hoy en día puedo entender que valorar la familia es sumamente importante, que valorar cada minuto de nuestra existencia sobre la tierra es necesario, que desde que nos levantamos hay un Dios que abre el sol para que podamos ver su brillo y darle gracias, porque quizás hay personas que no amanecen con vida, como lo fue mi abuela un momento en el año 2015 que falleció de cáncer, pero siempre me decía: tienes que hacerle frente a la vida. Y hoy estoy frente a una cámara, haciéndole frente a la vida, contando parte de mi historia, que no fue fácil, pero estoy de pies, dándole una vez más gracias a Dios, porque todo lo que viví no me venció, me dio la fuerza, me dio la valentía. Dice su palabra que Él nos da la fuerza del búfalo, que nos da la fuerza del águila para volar y ser libres. Hoy no es una historia más, hoy es una historia que sé que va a impactar muchas vidas, a conmover muchos corazones. Personas que quizás no entienden el propósito de Dios, pero es real en la vida de las personas. Y vivimos muchas situaciones, muchos momentos difíciles. Quizás ver enfrente de tu rostro, quizás enfrente de ti, que abusen sexualmente de una persona y que tú puedas presenciarlo y sin poder hacer nada, es demasiado difícil. Pero también pedirle a Dios al mismo tiempo misericordia por ella, por lo que lo hicieron y aún por lo que estamos viendo. Porque Dios es grande y Dios escucha cada oración de nuestras vidas. Nunca nos abandona, siempre está allí. Por un momento de mi vida, cuando mis padres atravesaron el Darién, pensé que iban a morir. En un momento mi papá le dice a mi mamá: tira la bolsa. Mi mamá cargaba en ese momento, recuerdo, una bolsa en sus brazos y no quería soltar la bolsa. Más adelante mi mamá se cayó. Mi papá pudo detenerla a tiempo, pero la persona quizás que venía mucho más atrás sí falleció en la misma dirección que conducía mi mamá. Y una vez más Dios demostró que estaba de nuestro lado, favoreciéndonos, guardándonos siempre. Por eso es necesario siempre leer sus promesas. Yo me acuerdo que siempre decía, dentro de la selva del Darién, siempre cantaba y adoraba al Señor, y nunca se me va a olvidar que siempre decía el Salmo 91, que debajo de sus alas estábamos seguros al andar, que no teníamos que tener temor ni a la saeta, ni a la pestilencia, ni a la enfermedad, ni a la mortalidad, que debajo de sus alas siempre íbamos a estar seguros. Y siempre decía en mi vida: gracias Dios, porque sé que vamos con tu fuerza, vamos de la mano de tu Hijo amado. Yo me acuerdo que siempre decíamos una canción que mi mamá me dice: oye, pero de tantas siempre le cantas a Dios, esas igual, y siempre yo decía: Dios,
ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Y siempre le decía a Dios que era bueno. Ya no tenía fuerzas, ya no podía con mis fuerzas, ya no era yo, ya era Dios que aumentaba. Mi papá en ese momento la gente le decía a Abraham, ¿por qué? Porque tenía una vara y porque en todo momento decía, hay que orar. No vamos a dar un paso si no oramos. Vamos a orar. Es momento de hablar con Dios y que Dios nos dirija a dónde tenemos que ir. Quizás mediante toda esta trayectoria de vivir tantas cosas en nuestras vidas que nos marcaron, cosas que podemos hablar como cosas que van guardadas en lo más íntimo de nuestro ser, podemos entender que el valle de la sombra de la muerte puede estar enfrente de ti, pero cuando vas con la mano del gran yo soy, del Dios Todopoderoso, tú lo vas a cruzar diciendo, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Porque en todo momento hay que entender que Dios es bueno. Hay personas que se preguntarán y dirán, Viviana, ¿cómo haces para estar allí y hablar de Dios? Hablo de todas sus grandezas. Dios ha tenido misericordia de mi familia. Dios ha tenido misericordia del mundo entero. Y hoy puedo testificar que Dios una vez más demostró haber estado en mi familia. Hoy comparto y le regalo que una familia unida jamás será vencida. Porque las familias con propósitos ante Dios son resguardadas por su Santo Espíritu. Nos resguarda en todo momento. Siempre va a estar allí para resguardar nuestras vidas. Dios nos ama a todos por igual. El miedo no te va a vencer. El fracaso no es para ti. Avanza. No te quedes en medio del terror. El terror no nació para incomodarte, nació para probarte. Y cuando nos pruebas, tenemos que hacerle frente. Afrentarnos a todas nuestras adversidades. Hoy en día mi hija me dice, mami, somos fuertes. Somos una familia fuerte. Y yo le digo, sí, Chaday. Somos una familia con propósito ante Dios. Y nacimos para ser fuerte, para vencer todos los gigantes de nuestras vidas, para vencer y fortalecer nuestras vidas. Los procesos son necesarios para que tú puedas hablar de una historia real. Las historias sí existen. Detrás de una cara bonita, siempre hay una historia. Detrás de una familia que sonríe, pero que ha sido procesada, hay una historia. David, para serle entregado su reinado, fue procesado. José, para serle entregado su reinado, fue procesado. Y todos en la Biblia que leemos cualquier pasaje son procesados. Mi familia, para poder hablar de todas las grandezas de Dios, fuimos procesados. Pero todos los procesos, las familias son como ese león, unidas, rugiendo por su manada, cuidando de ellos siempre. Sé como ese león ruge por tu familia. Cuídalos, porque la familia es oro ante Dios. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima vez aquí en Sin Máscara con Viviana Márquez.